Matemáticas ecológicas. La ecología matemática nació como ciencia en los años 1926 y 1927. Si bien hubo una prehistoria que forman una constelación de famosos como Malthus o Verhulst, fueron los trabajos de Volterra, 1926, Lotka, 1927, y Kostitsyn, 1927, los que iniciaron el feliz matrimonio entre la ecología y la matemática. Volterra, motivado por un problema que le sugirió su yerno, el zoólogo Umberto de Ancona, demostró, usando un modelo matemático, que las fluctuaciones de la pesca en el mar Adriático podían deberse a la interacción entre depredadores y presas. Las matemáticas ecológicas son aquellas que se dedican a aplicar los teoremas y métodos matemáticos a los problemas de la relación de los seres vivos con su medio. Los modelos clásicos en ecología son depredador-presa y competencia interespecífica, Lotka-Volterra, y el crecimiento logístico de las poblaciones de seres vivos en un medio con recursos limitados, Verhulst. El uso creciente de la matemática en las ciencias de la vida es inevitable dado que la biología se ha vuelto más y más cuantitativa. La complejidad de las ciencias biológicas hace que el desarrollo interdisciplinario del conocimiento sea esencial. Para los matemáticos, la biología abre nuevas e interesantes puertas, mientras que para los biólogos, la matemática ofrece herramientas cuya eficiencia es comparable a la que brindan laboratorios con equipamiento de avanzada, siempre que las técnicas matemáticas sean utilizadas apropiadamente y se reconozcan sus limitaciones. Las matemáticas a lo largo del tiempo se han visto involucradas en distintas ramas del mundo cotidiano, como base de la sociedad para conllevar ciertas actividades, y eje de la exactitud que hace posible las posibles estructuraciones de objetos y de sucesos que se basan en fundamentos matemáticos y cálculos pertinentes. Es por eso que ahora, también, se vincula con la rama de la ecología, en toda su extensión, en donde se la denomina ecología matemática, también llamada biomatemática. Un dato de las abejas es que tienen que hacer una serie de cálculos para poder aterrizar de manera correcta en las flores. Las matemáticas no fueron inventadas por los seres humanos, sino que son un lenguaje universal, el mismo que utiliza la naturaleza para expresarse a través de sus seres, comunicarse y ordenar el engranaje de cada una de sus partes, ya sea un átomo o una galaxia, ya sea microscópico o macroscópico. La divina proporción. Los pétalos de las flores en su mayoría tienen una simetría perfecta, similar a otras en la naturaleza como la caparazón de un caracol, los cristales minerales e incluso nuestra galaxia. A esta simetría se la llama proporción divina, número áureo o número de oro. Es un número muy recurrente en algunos patrones de la naturaleza y no podemos creer que sea un capricho o una casualidad. Las matemáticas no solo se encuentran presentes en los cálculos cotidianos, estas se encuentran en prácticamente todo lo que nos rodea, ocultándose a simple vista en la estructura de todos los objetos que percibimos. También hay matemáticas en la naturaleza. No estamos hablando de deshojar margaritas por amor, hablamos de algo tan profundo como el mismo origen de las matemáticas. Gracias a la observación del entorno, fue que se desarrolló esta ciencia. Modelos poblacionales. Un modelo de un sistema biológico se convierte a sistemas de ecuaciones, aunque la palabra modelo es a menudo usada como el sistema de las ecuaciones correspondientes. La solución de las ecuaciones, ya sea por medios analíticos o numéricos, describe cómo el sistema biológico se comporta, en el tiempo o en equilibrio. Existen diferentes tipos de ecuaciones y el tipo de comportamiento que puede ocurrir es dependiente, tanto del modelo como de las ecuaciones utilizadas. El modelo, a menudo, hace suposiciones sobre el sistema. Las ecuaciones pueden también hacer suposiciones sobre la naturaleza de lo que puede ocurrir.
La ecuación Verhulst. El modelo logístico fue desarrollado por el matemático Pierre Verhulst en 1938. Está relacionado con el crecimiento exponencial de una población determinada. Se aplica a una magnitud tal que su variación en el tiempo es proporcional a su valor, lo que implica que crece cada vez más rápido en el tiempo. El crecimiento logístico se asemeja mucho al crecimiento exponencial. Pero, a partir de un cierto punto el crecimiento se ralentiza. Eso hace que la curva pueda representar adecuadamente la evolución de la población en el tiempo. Esta aplicación de la ecuación logística es un modelo común del crecimiento poblacional. Es el cambio en la población en un cierto plazo, y puede ser contado como el cambio en el número de individuos en una población por unidad de tiempo. Para su medición, según el cual, la tasa de reproducción es proporcional a la población existente y la tasa de reproducción es proporcional a la cantidad de recursos disponibles. El segundo término modela, por tanto, la competición por los recursos disponibles, que tiende a limitar el crecimiento poblacional en función del tiempo. Si P representa el tamaño de la población y T representa el tiempo, este modelo queda formalizado por la ecuación diferencial. La ecuación diferencial explica la tasa de cambio, se expresa en lo que se conoce como ecuación diferencial, es la que se muestra en pantalla, donde la constante R define la tasa de crecimiento, es decir, qué tan rápido cambia la población en función del tiempo, y K es la capacidad de persistencia. Para entender cómo evoluciona la población como función del tiempo, se resuelve la ecuación diferencial 1, cuyo resultado se conoce como la ecuación Verhulst, que se describe en la siguiente ecuación que se muestra en pantalla. P0 es la población inicial, la capacidad de carga o de sustentación del sistema de una especie biológica en un ambiente es el tamaño máximo de población que el ambiente puede soportar indefinidamente en un periodo determinado, teniendo en cuenta el alimento, agua, hábitat, y otros elementos necesarios disponibles en ese ambiente. En las gráficas se muestran ejemplos en los que se utilizó la ecuación. Podemos ver la gráfica de la población del hipopótamo que llegará a su capacidad de persistencia en 67 años, eso es si la capacidad de persistencia es de 500, esto contando los recursos que necesitan para sobrevivir, y sin contar a depredadores. Si vemos la población de humanos, vemos que ni en 100 años llegaríamos a nuestra capacidad de persistencia, ya que solamente podemos tener un hijo al año por persona, y no sería tan rápido llegar a esa cantidad de persistencia. Según cómo crece su población anual del oso pardo es un 0.08%, eso significa que ni siquiera en 100 años llega a su capacidad de persistencia, tardaría un poco más de años para llegar al límite si es 500, esto es un caso hipotético. Si vemos la población del rinoceronte negro, considerando que su población anual crece un 0.025%, podemos ver que tampoco en 100 años llegaría a su capacidad de persistencia, ya que se reproducen muy lento, se tardarían bastantes años en llegar al límite si consideramos que ese límite es 500. Pierre-François Verhulst fue un matemático belga. Hoy en día se le conoce principalmente como el descubridor de la función logística o curva en forma de S. Verhulst nació el 28 de octubre de 1804 y falleció el 15 de febrero de 1849. El mayor desarrollo de esta rama de la ecología se ha producido en relación a la ecología de poblaciones. Los modelos clásicos en ecología son depredador-presa y competencia interespecífica, Lotka-Volterra, y el crecimiento logístico de las poblaciones de seres vivos en un medio con recursos limitados, Verhulst. El modelo exponencial de la curva logística, usado en demografía, es muy popular. Estos modelos responden a las llamadas dinámicas poblacionales.
Posteriormente, el uso de las matemáticas se extendió a muchas de las restantes ramas de la ecología, como la ecología de comunidades, con la formalización del concepto de nicho ecológico, y la enunciación del concepto de similitud limitante por Robert MacArthur y otros, biogeografía de islas, por MacArthur y Wilson, el uso de la teoría de juegos en la ecología del comportamiento, etc. Muchas áreas de la ecología, como son la limnología, no están suficientemente formalizadas o aún no ha sido posible formalizarlas, como para entrar dentro de la disciplina de la ecología matemática y se consideran un cuerpo de conocimientos discursivos contrastados empíricamente mediante el uso de la estadística. Un ecólogo matemático hoy en día puede dedicarse a varios aspectos: predecir la probabilidad de inundaciones, modelar el clima, diseñar estrategias de vacunación o prevención para enfermedades infecciosas, manejar parques nacionales o, simplemente, intentar hacer crecer el cuerpo teórico de la ecología. La ecología matemática es una demostración tangible de que las matemáticas se encuentran en nuestro entorno y en donde menos lo imaginamos. La naturaleza tiene matemáticas en todo, como pudimos ver desde el cálculo que lleva a hacer una abeja para aterrizar en algún lugar o en algo tan simple como que salga el número 88 en las alas de una mariposa. Nosotros pudimos concluir que el descubrir las matemáticas aplicadas en la ecología resultan ser muy interesantes y un mundo nuevo para todo aquel que le interese, ver cómo las gráficas y ecuaciones nos ayudan para poder entender y sobre todo tener algo palpable sobre algo intangible como lo puede ser el aumento o la disminución de población de X o Y especie. Agradecemos a la maestra María del Socorro Rivera Casales por brindarnos la información para realizar este trabajo y esperamos que sea de utilidad.